Iris Villaseñor ajustó el cuello de su blazer de seda, color azul frente al espejo de su despacho en la secretaría. Ella no era una política de escritorio, era una mujer de territorio, de estrechar manos y caminar por calles polvorientas. Por eso el memorándum del partido que descansaba sobre su mesa, exigiendo seguridad permanente de alto nivel, le resultaba ridículo. Ella no necesitaba que nadie la cuidara de su propia gente, pero lo que Iris odiaba, también sabía cómo usarlo a su favor. Se miró al espejo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Ella sabía exactamente el poder que ejercía. No era solo su intelecto afilado como un bisturí, era su belleza, una mezcla de sofisticación y una sensualidad que a menudo intimidaba a sus rivales masculinos antes de abrir la boca. Y ahora el partido le enviaba un nuevo juguete, una sombra oficial que trabajaría bajo sus órdenes directas. Hagamos esto interesante, pensó. Un golpe seco en la puerta interrumpió su monólogo interno. Sin esperar respuesta, entró el hombre que cambiaría el ritmo de sus días. Eduardo Martínez no vestía el uniforme de la policía estatal. Llevaba un traje sastre negro, que apenas lograba disimular la tensión de unos hombros que parecían tallados en granito. Su rostro era una máscara de neutralidad esculpida en piedra. Pero sus ojos eran de un gris, tormenta que la escanearon con una frialdad profesional que la tomó por sorpresa. Señorita Villaseñor, soy Eduardo Martínez. A partir de hoy soy su jefe de seguridad, dijo con una voz profunda, que vibró en el aire cargado del despacho. Iris se dio la vuelta lentamente, dejando que el movimiento hiciera que su cabello oscuro cayera sobre un hombro. Sostuvo la mirada de Eduardo, una mirada que solía hacer titubear a los hombres. Él no parpadeó. Un placer, Eduardo, dijo ella, arrastrando las palabras con una suavidad calculada. Se acercó a él con paso felino, invadiendo su espacio personal deliberadamente. Se detuvo a escasos centímetros de él. El aroma de él, madera, cuero y un toque metálico, frío, la envolvió. Ella inclinó la cabeza, permitiendo que un mechón de su cabello rozara la solapa de la chaqueta de él. Trabajo para el partido, pero en este despacho, yo soy la que tiene los votos. No quiero una barrera entre la gente y yo. Él no retrocedió ni un milímetro. Mi trabajo es que usted llegue viva a las próximas elecciones, replicó él, bajando el tono de voz hasta que solo ella pudo oírlo. Sus ojos bajaron por un microsegundo hacia los labios de Iris, una grieta casi invisible en su armadura, y luego volvieron a sus ojos. Si eso significa ser la barrera que usted odia, lo seré. La gente es impredecible. Yo soy constante. Acostúmbrese a verme a menos de 2 metros porque no me voy a mover. Iris sintió una descarga eléctrica que le recorrió la columna. No era irritación. Era el sabor de un desafío real. Él era puro control y disciplina. Ella era puro fuego y capricho político. Y ella acababa de decidir que romper ese control sería su pasatiempo favorito. Con una sonrisa que ahora sí era genuina y peligrosa, Iris alargó una mano y con dedos lentos y deliberados, ajustó el nudo de la corbata de él. Pudo sentir la tensión en la mandíbula de Eduardo, mientras sus dedos rozaban ligeramente la piel de su cuello. ¿2 metros? Me parece excesivo, susurró ella, acercando su rostro al de él lo justo para que él pudiera percibir su perfume, de jazmín y ámbar. Me pregunto si eres tan bueno manteniendo la distancia como lo eres ajustando protocolos. Vamos, Eduardo. El trabajo nos espera. Pasó a su lado con un movimiento que hizo que la tela de su blazer rozara su brazo. Iris no necesitó mirar atrás para saber que Eduardo la seguía. Ella había marcado la primera jugada, y el juego de poder acababa de empezar. El calor en el evento era sofocante, una mezcla de sol de mediodía, asfalto caliente y la energía eléctrica, de cientos de personas que se agolpaban para escuchar a la mujer del momento. Iris Villaseñor estaba en su elemento. Eduardo estaba justo detrás de ella, una sombra de granito en medio del caos. Sus ojos no dejaban de escanear la multitud, pero sus sentidos estaban traidoramente enfocados en el cuerpo de Iris. Su cabello, su piel ligeramente húmeda por el calor, y ese olor embriagante de su perfume. Señorita, quédese detrás de la valla, ordenó Eduardo, su voz baja y autoritaria, rozando el oído de ella para hacerse oír sobre los gritos de Iris, Iris. Ella se giró, dedicándole una sonrisa que era mitad política y mitad desafío personal. Necesito estar cerca de la gente, Eduardo. No puedes protegerme de eso.
¿Cómo van a confiar en mí si no me escuchan? Sin esperar respuesta, Iris se lanzó hacia la multitud. Estiró los brazos, estrechando manos, abrazando a ancianas y cargando niños para las fotos. El protocolo de seguridad saltó por los aires. Eduardo maldijo entre dientes y se abrió paso con una eficiencia brutal, colocando su cuerpo como un escudo humano entre ella y la masa de gente que empujaba. En un momento de especial euforia, la multitud se dio hacia adelante. Un grupo de simpatizantes empujó con fuerza, y para evitar que Iris cayera o fuera aplastada contra la valla metálica, Eduardo la rodeó con ambos brazos desde atrás. La atrajo hacia su pecho con una firmeza que no admitía réplica. El tiempo pareció detenerse en medio del estruendo. Iris sintió la solidez del torso de Eduardo contra su espalda. Era como estar apoyada contra una pared de fuego. Podía sentir el latido rítmico y potente de su corazón, y la presión de sus manos grandes y enguantadas sobre sus costillas, justo debajo de sus pechos. La tela fina de su blusa no ofrecía ninguna protección contra el calor que emanaba de él. «Te tengo», gruñó él cerca de su oreja. Su aliento cálido le erizó el vello de la nuca. «No te muevas». Iris, lejos de asustarse, se reclinó deliberadamente hacia atrás, dejando caer todo su peso sobre él. Sabía que estaba rompiendo cualquier norma de decoro profesional, pero la adrenalina de la multitud y la proximidad de Eduardo eran una droga potente. Giró un poco la cabeza, encontrando la mandíbula tensa de su guardaespaldas a milímetros de sus labios. «¿Es parte del protocolo abrazarme así, Martínez?», susurró ella, con un tono cargado de una coquetería peligrosa que solo él podía escuchar entre el ruido. Eduardo apretó el agarre por un segundo, un acto puramente instintivo y posesivo, antes de recuperar la compostura. Sus ojos grises ardieron con una advertencia que Iris leyó perfectamente. «No juegues conmigo aquí. Es parte del protocolo mantenerla con vida, señorita», respondió él, su voz vibrando con una tensión que amenazaba con romperse. «Y si tengo que encadenarla a mi cuerpo para lograrlo, lo haré». Con un movimiento coordinado, Eduardo usó su fuerza para redirigirla hacia el vehículo blindado que esperaba a pocos metros. La escoltó con una mano firme en la base de su espalda, una presión que no desapareció hasta que ella estuvo a salvo dentro del coche. Cuando la puerta se cerró, dejando fuera el ruido del mitin, el silencio en el interior del vehículo fue ensordecedor. Iris se acomodó el cabello, respirando agitada, y miró a Eduardo a través del espejo retrovisor. Él ya estaba en el asiento del conductor, con las manos apretando el volante de tal forma que sus nudillos estaban blancos. «La próxima vez que rompa el perímetro de esa manera», dijo Eduardo sin mirarla, su voz gélida pero cargada de una posesividad oscura, «la sacaré de ahí por la fuerza. No me importa quién esté mirando». Iris se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el respaldo de su asiento, quedando peligrosamente cerca de su nuca. «Me encantaría ver cómo lo intentas, Eduardo. Me encantaría ver qué tan lejos llega tu autoridad cuando las cámaras no están encendidas». Él quería hacer su trabajo. Era tierno ver cómo intentaba protegerla y no caer en sus provocaciones. Y eso era justo lo que a Iris más le divertía, ver cómo se resistía a mirarla, o siquiera a sonreírle. Él no respondió con palabras, pero el coche arrancó con una violencia que hizo que Iris se tambaleara. «Póngase el cinturón, señorita, no puedo hacer todo por usted», dijo en un tono sarcástico, y se asomó en su boca una muy leve sonrisa. El juego de poder ya no era solo político. Se había vuelto algo físico, divertido y sobre todo inevitable. El palacio de gobierno era un laberinto de sombras a las 12 de la noche. Solo el piso 12 mantenía una luz encendida. El despacho de la Secretaría de Desarrollo Social. En el pasillo, el silencio era tan denso que se podía escuchar el zumbido de los transformadores eléctricos. Eduardo Martínez permanecía de pie junto a la puerta de roble, con la espalda recta y las manos entrelazadas al frente, como si el cansancio fuera un concepto que no se aplicaba a él. Estaba en alerta máxima, no por una amenaza externa, sino por la mujer que estaba al otro lado de la madera. Dentro Iris Villaseñor cerró la carpeta del presupuesto anual con un suspiro de frustración. Se frotó las sienes y se permitió un momento de debilidad. Se quitó los tacones de aguja, dejando que sus pies descalzos descansaran sobre la alfombra persa, y desabrochó los 2 primeros botones de su blusa de seda. Buscando aire, se sentía observada incluso en la soledad de su oficina, y sabía exactamente por quién.
Aún no se acostumbraba a estar vigilada todo el tiempo. Le parecía limitante pero también muy excitante. Si no fuera tan guapo ya lo hubiera despedido hace una semana. Eduardo, llamó ella, su voz suave pero clara, rompiendo la quietud del pasillo. La puerta se abrió al instante. Eduardo entró, recorriendo la habitación con una mirada rápida antes de fijarla en ella. Al verla así, despeinada, descalza y con la piel del cuello expuesta, sus ojos se oscurecieron un fragmento de tono. No avanzó más de 2 pasos. Dígame, señorita, dijo, manteniendo la distancia reglamentaria. Su voz era un muro de contención. Entra y cierra la puerta. Voy a preparar café y no pienso tomarlo sola mientras tú... Pareces una gárgola en el pasillo, ordenó Iris, caminando hacia la pequeña estación de café en la esquina del despacho. Eduardo dudó un segundo. Una eternidad para un hombre de su disciplina, pero finalmente cerró la puerta. El clic de la cerradura resonó con una finalidad electrizante. Iris preparó 2 tazas de café negro intenso. Se acercó a él y le tendió una. Alargó la mano para tomarla, pero Iris, con un movimiento rápido y felino, dejó la taza sobre una mesa lateral. En su lugar, colocó sus manos desnudas y frías sobre el pecho de Eduardo, justo encima de su corazón. Él se quedó paralizado. Pudo sentir el latido potente y acelerado bajo su camisa blanca. El aroma de jazmín de Iris lo envolvió, nublando su juicio. ¿Por qué lo haces, Eduardo?, preguntó ella, inclinando la cabeza, desafiándolo con la mirada. Se puso de puntillas, acercando su rostro al de él. ¿Esa máscara de hielo? ¿Realmente no sientes nada cuando te provoco, cuando te toco? Eduardo no retrocedió, pero su mandíbula se tensó hasta el punto de dolor. Sus manos grandes bajaron y se cerraron en puños a los costados de su cuerpo, luchando contra la necesidad de atrapar la cintura de Iris y estamparla contra la pared. Pudo ver el destello de triunfo en los ojos de ella, la satisfacción de saber que lo estaba afectando. Siento que mi paciencia tiene un límite. Señorita, respondió él, su voz bajando a un rugido contenido. Tan bajo que solo ella pudo oírlo. Y usted se dedica a saltar sobre ese límite cada vez que tiene oportunidad. No confunda mi disciplina con indiferencia. Iris sonrió. Una sonrisa lenta y peligrosa. Deslizó sus manos hacia arriba, trazando la línea de su cuello, sintiendo la barba de pocas horas. Me gusta este límite, susurró ella, humedeciéndose los labios, y tocando su barbilla. Me gusta ver cómo te esfuerzas por ser el guardaespaldas. Perfecto, mientras por dentro te mueres por mandarlo. Todo al diablo. Y se detuvo a 1 milímetro de sus labios. Sus respiraciones se mezclaron, calientes y erráticas. La tensión en la habitación era tan alta que parecía que el aire mismo iba a estallar. Eduardo cerró los ojos un instante, inhalando su perfume con desesperación. Sabía que un solo movimiento suyo, una sola sesión, y su carrera profesional habría terminado, y todo por una chica que se había empeñado en que él era su juguete nuevo. Sabía que ella solo estaba provocándolo para medirlo, para ganar, y lo peor de todo era que no le importaba. Pero él era el guardaespaldas, él era el profesional. Con un esfuerzo supremo de voluntad, Eduardo abrió los ojos y dio un paso atrás perfectamente medido, rompiendo el contacto físico. El café se va a enfriar, señorita Villaseñor, dijo, su voz recuperando la frialdad profesional, aunque sus ojos seguían ardiendo con un fuego contenido. Vuelva a su escritorio. Iris se quedó de pie en el centro del despacho, temblando ligeramente, mientras veía a Eduardo alejarse con paso firme. Esto sí que era nuevo para ella. Los hombres por lo general la perseguían, la buscaban todo el tiempo, pero este hombre era un robot hecho de hielo. Él había ganado la batalla, pero ella sabía, con una certeza absoluta, que la guerra no había hecho más que empezar, y que la línea que los separaba se estaba volviendo peligrosamente delgada. Todo había estado tranquilo después del café nocturno en la oficina de Iris. Entre ella y su guardaespaldas se estaba gestando una relación que, si bien no era de amistad, era de respeto. En las semanas que llevaba junto a ella, Eduardo había notado que, si bien era una mujer sumamente inteligente y poderosa, también tenía un interés genuino por la gente. Le conmovían principalmente los niños desamparados o las madres solteras y vulnerables. Trabajaba de día y de noche para crear estrategias y conseguir presupuestos para ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Sí, ella era caprichosa,
vanidosa y le encantaba el poder. Pero Eduardo estaba notando que esa personalidad era justo una herramienta para conseguir cosas que importaban. Iris, por su parte, se había dado cuenta que Eduardo no era como los hombres que siempre había conocido. Ella estaba rodeada de hombres crueles, ambiciosos e interesados, con fachada de caballeros, pero que cuando nadie los estaba viendo eran capaces de las mayores atrocidades posibles. Eduardo era amable, la respetaba y la veía con admiración. Ella notaba el deseo en su mirada cuando la veía, pero también ese respeto y admiración de un hombre que te ve por completo, y no solo un cuerpo deseable. Era un miércoles ya por la tarde. El evento en la plaza principal de la ciudad era un caos de colores y fiesta. Iris, fiel a su estilo, se movía entre la multitud con una sonrisa que encandilaba a las cámaras. Llevaba un vestido azul que proyectaba una imagen de cercanía y elegancia. Eduardo caminaba a su espalda, con la mirada de un halcón, sintiendo que la energía de la masa era demasiado volátil esa tarde. De pronto un hombre de mediana edad, con el rostro sudoroso y una mirada errática, se abrió paso al grito de «¡Una foto, secretaria! ¡Solo una foto!». Iris, ignorando la señal de advertencia que Eduardo le hizo con la mano, se detuvo y le sonrió. El hombre se acercó, pero en lugar de sacar un teléfono, rodeó el cuello de Iris con un brazo ruda y repentinamente. Antes de que nadie pudiera reaccionar, tiró de ella hacia sí, intentando estampar sus labios contra los de ella mientras murmuraba algo incoherente sobre su belleza. El mundo se detuvo para Iris. El olor a alcohol y sudor del desconocido la invadió, junto con una oleada de pánico puro. No duró ni 2 segundos. Eduardo no lo apartó. Lo arrancó de encima de ella. Con un movimiento que fue una ráfaga de violencia técnica, Eduardo golpeó el antebrazo del sujeto, liberando a Iris, y lo proyectó contra el suelo con una fuerza que hizo eco en el pavimento. Los ojos de Eduardo ya no eran grises. Eran de un negro absoluto, cargados de una furia asesina que Iris nunca había presenciado. ¡Atrás! Todos atrás, rugió Eduardo, colocando su cuerpo frente a Iris como un muro infranqueable. El equipo de seguridad del evento se encargó del agresor, pero Eduardo no dejó que nadie más se acercara a ella. La cargó en sus brazos de manera protectora pero también enérgica. «Te dije que no te detuvieras», dijo finalmente. Su voz era un gruñido bajo y peligroso que hizo que Iris se encogiera aún más entre sus brazos. Era solo un fanático, Eduardo no podía saber que pudo haber sido un cuchillo. Estalló él girándose para mirarla. La rabia en su rostro era cruda. «Te crees invencible por tu cargo y tu cara bonita, pero hoy estuviste a merced de un tipo que quería tomarte para él. No voy a permitirlo de nuevo. No mientras yo esté a cargo». Iris, recuperando algo de autoridad y rebeldía, le dijo, «Entonces haz mejor tu trabajo». Eduardo soltó una carcajada amarga y se acercó aún más a ella casi besándola. «Voy a hacer mi trabajo, pero tú vas a dejar de ser una víctima. A partir de mañana a las 5 de la mañana entrenarás conmigo. Te voy a enseñar a defenderte. Y no es una sugerencia, Iris, es una orden». Y así, aún en sus brazos, Iris no hizo más que asentir con la cabeza de manera sumisa. «Eso es. Buena chica», dijo él con ese tono ronco y varonil que a Iris la hacía temblar. Eduardo la esperaba en el gimnasio que Iris tenía en casa. Se había quitado la chaqueta y la camisa. Solo llevaba una camiseta negra que dejaba ver unos brazos poderosos y cubiertos de venas. «Ponte frente a mí», ordenó él sin preámbulos. Iris obedeció sonriendo de lado. ¿Qué sigue, profesor? ¿Qué me van a enseñar? Eduardo no sonrió. Se acercó a ella y con una lentitud deliberada, colocó sus manos sobre la cintura de Iris para corregir su postura. Sus dedos eran grandes y cálidos, y la presión sobre sus caderas fue inmediata y posesiva. Iris contuvo el aliento. La electricidad entre ambos era casi visible. «Lo primero es el equilibrio», dijo él, su voz vibrando cerca de su frente. Se colocó detrás de ella, pegando su pecho a la espalda de Iris para ajustar sus hombros. «Si alguien te agarra como ese tipo ayer, tienes que saber dónde golpear», le dijo murmurando esas palabras en el oído de la chica y notó con satisfacción cómo ella se estremecía. Quería castigarla por desobedecer sus órdenes. Eduardo tomó las manos de Iris con las suyas, guiando sus movimientos. Al hacerlo, la rodeó por completo. Iris podía sentir cada músculo de su torso contra ella.
el calor de su cuerpo y su aliento rozándole la oreja. No era solo una clase. Era una tortura de proximidad. «Golpea aquí», susurró él presionando la mano de Iris contra su propio plexo solar. Iris giró un poco la cabeza, encontrando los ojos de Eduardo a milímetros. El juego de poder había cambiado. En el despacho ella tenía el control. Aquí, en el sudor y el contacto físico, Eduardo era el dueño absoluto. «Me estás apretando muy fuerte, Martínez», murmuró ella, con una voz que era una invitación clara. «Te estoy enseñando a soltarte», respondió él, su mirada bajando a sus labios con un hambre que ya no podía ocultar. Porque cuando el peligro te atrapa de verdad, Iris, no hay reglas de cortesía que te salven. La tensión llegó a un punto en que el aire se sentía escaso. Eduardo no la soltaba, y ella no quería ser soltada. Estaban a un movimiento de romper el protocolo para siempre, envueltos en una coreografía de defensa que se sentía más como un preludio. La deliciosa tortura que se vivía en el gimnasio se vio interrumpida por imágenes de ellos dos en la televisión. La pantalla mostraba una imagen granulada, editada con malicia. En cámara lenta, se veía a Eduardo derribando al fan con una fuerza que, sin el contexto del acoso previo, parecía un abuso de poder injustificado. El titular en rojo neón rezaba: «¿Seguridad o brutalidad? El guardaespaldas de la secretaria Villaseñor agrede a un ciudadano». Ricardo Solís, el principal opositor del partido y un hombre con una sonrisa tan falsa como sus promesas, aparecía en una entrevista lateral. «Es inadmisible», decía Solís. «La licenciada Villaseñor predica cercanía con el pueblo, pero se rodea de matones que ven una amenaza en un simple gesto de cariño. ¿Es este el tipo de gobierno humano que nos prometieron?» Iris estaba furiosa. Lo que había comenzado como un día maravilloso en los brazos de su guardaespaldas no hacía más que empeorar. Las redes sociales estaban plagadas de opiniones negativas hacia Iris y el orangután de su guardaespaldas. Ya por la tarde la oficina de la secretaría fue tajante. Para salvaguardar la intención de voto, se requiere una disculpa pública. El agente Martínez debe ser relevado de inmediato. Mañana, en rueda de prensa, se anunciará su cese por conducta improcedente. Iris miraba el documento con una rabia sorda. Eduardo estaba de pie junto a la puerta, su presencia tan sólida como siempre, aunque sus ojos reflejaban una aceptación amarga. «Tienen razón, Iris», dijo él rompiendo el silencio. Su voz era plana, profesional, pero había una grieta de dolor en su tono. «Si me aferro a quedarme, Solís ganará. Pero tú me defendiste, no hiciste nada malo. Hiciste tu trabajo y me salvaste de las manos asquerosas de ese hombre». Eduardo la tomó de los hombros con una firmeza que era casi un ruego. «Mañana dirás que me despediste. Mañana pedirás perdón a tus simpatizantes. Es la única forma de que tu imagen no se vea afectada». Iris tragó saliva asintiendo con dificultad. La realidad política era un monstruo que no se podía ignorar. «Está bien», dijo con amargura, «pero el evento privado del partido es esta noche. Acompáñame, no me dejes sola». Eduardo la miró con intensidad y una tristeza profunda que Iris notó. Tristeza que ella también compartía. El evento era una cena de gala exclusiva para los altos mandos del partido. Iris lucía un vestido de seda negra, tan elegante como una viuda de la política, proyectando una imagen de seriedad. Eduardo, impecable en su smoking, no se separó de ella ni un centímetro. Cada vez que un político se acercaba a Iris, Eduardo se tensaba, su instinto protector gritando que era su última noche con ella, y no la quería compartir con nadie. Al salir del evento, la madrugada era inusualmente silenciosa. Se dirigieron al vehículo blindado. Eduardo conducía con una concentración férrea, mientras Iris en el asiento del copiloto observaba su perfil tallado en sombra. «Casi llegamos a tu departamento», murmuró él con las manos apretando el volante. De repente, una furgoneta blanca les cerró el paso bruscamente en una intersección desierta. Eduardo reaccionó antes de que Iris pudiera procesar el peligro. Un segundo después, una ráfaga impactó contra el parabrisas blindado. «¡Abajo!», rugió Eduardo empujando la cabeza de Iris hacia sus rodillas mientras metía la marcha atrás con una maniobra rápida. No eran fanáticos, eran profesionales. Dos motos surgieron de la nada impactando a los neumáticos. Eduardo, convertido en una máquina, logró esquivar una de las motos y girar en un callejón estrecho. Su respiración era pesada,
Sus ojos escaneaban el entorno con una ferocidad letal. No vamos a tu departamento. ¿Saben dónde vives?, sentenció él. Su voz, cargada de una autoridad absoluta que no admitía réplicas, condujo durante 20 minutos por rutas secundarias hasta llegar a un edificio discreto en las afueras, una casa de seguridad que el partido no conocía, pero él sí. Entraron en silencio, Eduardo barriendo cada rincón con su arma desenfundada mientras Iris temblaba, no de miedo, sino por la descarga de adrenalina que le recorría el cuerpo. Una vez que el sistema de seguridad estuvo activado, Eduardo se giró hacia ella. Su camisa blanca estaba manchada de hollín y sudor. Su mandíbula estaba tensa por la furia contenida de haber estado a punto de perderla. «Estás a salvo», dijo, su voz ronca y cargada de una posesividad oscura. «No dejaré que nadie te toque, nunca». Iris lo miró. La luz tenue de la habitación subrayaba la potencia de su cuerpo y la desesperación en su mirada. Ya no había mañana, ni ruedas de prensa ni partidos políticos. Solo quedaba el hombre que acababa de salvarle la vida y la mujer que no podía respirar sin él. Sin decir una palabra, Iris acortó la distancia y lo tomó por el cuello de la camisa, tirando de él hacia abajo. Eduardo la rodeó con sus brazos, levantándola del suelo con una fuerza que le quitó el aliento. El beso fue una colisión de alivio y deseo acumulado durante semanas. Eduardo la presionó contra la pared fría, sus manos grandes y expertas, reclamando cada centímetro de su cuerpo con una autoridad que Iris recibió con una entrega absoluta. La adrenalina del atentado se transformó en una pasión voraz. «Dime que eres mía», gruñó él contra sus labios, su voz vibrando con una necesidad primitiva. «Olvida el partido, olvida el mundo. Esta noche eres solo mía. Siempre he sido tuya, Eduardo», susurró ella, entregándose por fin al hombre que el deber le prohibía, pero que su instinto exigía. En la penumbra de la casa de seguridad, mientras el mundo exterior conspiraba para separarlos, Iris y Eduardo rompieron el último protocolo. Lo que empezó como una noche de despedida se convirtió en el comienzo de un vínculo que ninguna disculpa pública podría romper jamás. Los días en la casa de seguridad fueron un paréntesis en el tiempo. Afuera el país ardía en rumores. Adentro, el aire era espeso, cargado de una intimidad que ninguno de los dos se atrevía a romper con palabras. Eduardo no descansaba. Sus dedos volaban sobre el teclado de una laptop encriptada, sus ojos fijos en una cascada de datos que finalmente reveló el rostro de la traición. No fue el adversario Solís quien apretó el gatillo mediático ni el físico. «Lo tengo, Iris», dijo Eduardo, su voz ronca por la falta de sueño. Ella se acercó y leyó los mensajes filtrados del chat grupal del comité ejecutivo de su propio partido. Iris es incontrolable. Su popularidad nos opaca. Si el atentado no la saca de la contienda, el escándalo del guardaespaldas lo hará. Necesitamos una mártir o una figura caída, no una líder propia. Iris sintió una náusea helada, seguida de una claridad abrasadora. «Querían dejarme sola para poderme quebrar», susurró ella mirando a Eduardo. «Me pidieron que te despidiera, para que no hubiera nadie que se interpusiera entre ellos y su plan». Eduardo se levantó, rodeándola con sus brazos. La posesividad de los días anteriores se había transformado en una lealtad absoluta. «Convoca a una rueda de prensa. ¿Estás lista para quemar el puente?» Iris lo miró, acariciando la cicatriz reciente en su antebrazo. «No solo voy a quemarlo, voy a iluminar el camino con sus cenizas». El salón estaba a reventar. Cámaras de todo el país apuntaban al estrado. El partido esperaba una disculpa humillante y la renuncia de Eduardo. Él estaba allí, a su derecha, impecable en un traje negro, con las manos entrelazadas y la mirada de acero, cumpliendo su última función. Iris dio un paso al frente. No llevaba el blazer azul de la funcionaria sumisa. Vestía un traje rojo sangre que gritaba victoria. «Ciudadanos», comenzó Iris, su voz resonando con una potencia que hizo que el salón guardara silencio. «Se me pidió que viniera aquí a pedir perdón por el comportamiento violento de mi seguridad. Se me pidió que despidiera al hombre que me salvó la vida en la plaza cuando un acosador intentó vulnerarme y que me salvó de nuevo hace 3 noches». Un murmullo recorrió la sala. Iris levantó un fajo de documentos. «Hoy no habrá despidos. Habrá justicia. Estos documentos prueban que el atentado contra mi vida no vino de mis enemigos políticos,
sino de quienes se sientan a mi lado en el partido. Querían apagar mi voz porque no pueden controlarla. La explosión de murmullos fue ensordecedora. Iris no se detuvo. Me dijeron que Eduardo Martínez era un peligro para mi imagen, pero hoy entiendo que el verdadero peligro es vivir en un mundo donde a las mujeres se nos exige ser cercanas, pero se nos castiga cuando buscamos protección. Se me exigió despedirlo para dejarme indefensa, pero hoy anuncio que no puedo despedirlo. Iris hizo una pausa, girándose ligeramente hacia Eduardo, quien por primera vez en su vida profesional dejó ver un destello de emoción en sus ojos. No puedo despedirlo porque lo necesito para seguir con vida, de manera literal y también figurada. Estoy enamorada de él, y tengo la certeza de que él también lo está de mí. El caos en las redes sociales fue instantáneo. Los teléfonos en la sala no dejaban de vibrar. Nos verán juntos mucho tiempo más, continuó Iris con una sonrisa desafiante. Y si esta decisión de seguir mi corazón afecta el cariño de mis simpatizantes, que así sea. Prefiero perder una elección siendo fiel a mí misma que ganar una siendo una marioneta de quienes quisieron verme muerta. Pero sé que ustedes me conocen. Nos vemos en las elecciones. Estoy más viva que nunca y voy a ganar. Esa noche, las redes sociales no hablaban de otra cosa. El hashtag protector de la patria y voto por el amor se volvieron tendencia global. La imagen de Eduardo escoltando a Iris fuera del salón, con una mano firme en su espalda y una mirada de orgullo feroz, se convirtió en el póster de la campaña. Iris no solo mantuvo su popularidad, la multiplicó. La gente vio en ella a una mujer real, capaz de enfrentarse a los gigantes de la corrupción y de amar sin pedir permiso. En la intimidad de su departamento, ahora sí seguro y custodiado por un equipo que Eduardo mismo seleccionó, Iris lo miró mientras él cerraba la puerta. ¿Crees que ganaremos?, preguntó ella, acercándose para que él la rodeara. Eduardo sonrió, una sonrisa rara y auténtica que solo ella conocía. La tomó por la cintura. Ya ganamos, Iris, el resto es solo política.